Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta serie de videos para conformar una videoteca de directores de cine. Hoy les presento a Wes Anderson. Wes Anderson. Aquí nos encontramos con uno de los directores que no es de mis favoritos, pero obviamente están en mi lista de los directores prestigiosos por su estilo cinematográfico que lo separa de los demás directores convencionales. Aquí este director, Wes Anderson, su rasgo característico, su estilo por sobre todas las cosas, se basa en una simetría a la hora de hacer sus puestas en escena. Todo el cine de Wes Anderson pareciera que estuviera hecho arquitectónicamente, todo a medida, todo muy cuidado, todo muy simétricamente hecho, que es un rasgo del más característico de este director. Podríamos decir que Wes Anderson es todo un arquitecto a la hora de armar sus puestas en escena. Este enorme tecnicismo a la hora de hacer su puesta en escena casi de forma, como decía, matemáticamente, hacen que el cine de Wes Anderson, cada fotograma sea prácticamente un cuadro donde todo está en su correcto lugar. Esta es la característica fundamental de su cine. Y ahondando un poco más en detalle en la filmografía de este director, puedo rescatar 8 rasgos característicos de su cine. El primer rasgo, y es el que comentaba al comienzo, es el tema de la simetría en su puesta en escena. Es un director que arma su puesta en escena, todo lo que tenga que ver con los decorados, todo lo que tenga que ver con la utilería y todo lo que tenga que ver con los personajes dentro de ese cuadro están minuciosamente cuidados y puestos de una forma milimétrica y con una enorme precisión y de forma también simétrica, que si nos ponemos a trazar una línea a mitad del cuadro vemos que todas las partes de un lado y del otro son prácticamente igual. Porque lo que tiene Wes Anderson es que siempre pone a los personajes bien en el centro, logrando así un cuadro casi perfecto. Así como Stanley Kubrick también tenía esta manía por componer un cuadro magistral donde todo esté bien planeado y planificado, Wes Anderson lleva esto casi al extremo. Abusa de estas cualidades para componer un cuadro como si fuera una pintura donde todo está matemáticamente en equilibrio. El segundo rasgo tiene que ver con la paleta de colores que utiliza Wes Anderson, que siempre van desde los naranjas, rojos y amarillos, o también puede usar colores como el verde, los azules y rosas. Estos colores, este nivel cromático, lo utiliza de una forma casi apasteladas, dando esa sensación casi de nostalgia o de irrealidad, y también, ¿por qué no?, un tono bastante vintage y retro. El tercer rasgo tiene que ver con el movimiento de la cámara. Así como Wes Anderson compone una puesta en escena y un cuadro simétricamente equilibrado, los movimientos de cámara también lo son. Jamás van a ver un movimiento de cámara en mano en el cine de Wes Anderson, sino que el movimiento de cámara también pareciera que estuviera trazado por una línea matemática donde los movimientos van de arriba a abajo, todo de una manera que también describa el espacio que a su vez está bien cuidado. También es muy común en el cine de Wes Anderson ver largos travelings o panorámicas para obviamente describir el lugar y darle información también precisa del cuadro y de lo que se está viendo, que eso va sumando a la narrativa. También hay mucho de esos travelings que parecían zoom hacia los personajes y panorámicas y movimiento de cámara de una manera muy cuidada, o sea, muy recta, sin ningún atisbo de movimiento estrafalario de la cámara. Muchas veces estos traveling parecieran planos secuencias que van describiendo un lugar, por ejemplo una habitación, de golpe se retiran hacia atrás para enfocar el primer plano de un personaje y luego va hacia un costado de forma muy recta, muy cuidada para describir otra acción. Y por último también es muy común ver en el cine de Wes Anderson el tema de la cámara lenta. Eso es un recurso bastante usado por este director. El cuarto rasgo tiene que ver con los planos. Wes Anderson utiliza varios planos, de los planos generales, planos enteros, planos medios, incluso primeros planos, pero en todos estos planos hay una abundante, digamos, información, ya que Wes Anderson coloca mucho de utilería y mucho de lo que es vestuario, que otorgan demasiada información que hay que verla como 2 veces los planos, porque
hay muchos elementos que ayudan a describir lo que está pasando y obviamente a contribuir con la narración. Por ejemplo, utiliza también mucho los planos cenitales, donde por ejemplo un personaje abre un maletín y el plano desde arriba está obviamente para dar más información de lo que lleva ese maletín, porque como decía anteriormente, el cuadro está plagado de elementos que hacen que describen la acción y obviamente van aportando más información a la narración. En los primeros planos y también en planos generales que suele usar Wes Anderson, vemos esta característica, como les decía, lo primero del tema de la simetría. Si hay un plano general van a ver que si dividen la pantalla a la mitad, las dos partes que quedan están totalmente equilibradas, ya sea por personajes que están en el centro y objetos que quedan a los costados. En los primeros planos también vemos al personaje totalmente centrado en el medio y muchas veces se usa cierto lente ojo de pez, por así decirlo, para darle más énfasis a ese personaje. El quinto rasgo tiene que ver con la temática de este director, que suelen ser siempre aventuras desafortunadas, con el tema de desamores o amores prohibidos y mucho de conflictos familiares. Hay cierta cuota también de lo melodramático, pero a diferencia de lo que es el género melodramático donde se exaltaban el amor apasionado, aquí los personajes parecen tener ese tinte de desapego hacia el amor o no muestran tanto rasgo de pasión. En todas sus películas hay cierta carga de nostalgia. Los personajes son personajes a veces desafortunados que están en una sociedad que muchas veces los relega. El sexto rasgo tiene que ver con el reparto, la cantidad de personajes que hay en las películas de Wes Anderson. Es un reparto coral de personajes. Esto quiere decir que en sus películas casi siempre hay muchos protagonistas, hay una carga de actores importantes. Casi siempre trabaja con actores como Owen Wilson, Angelica Houston o el mismo Bill Murray. En la mayoría de sus películas vemos que hay una gran cantidad de actores que conforman un reparto coral donde no hay solamente un protagonista. El séptimo rasgo característico de este director es que suele también usar algo de lo que es la animación en stop motion. Bueno, él hizo una película de animación en esta técnica, pero también en sus películas reales, con actores reales, vemos que también suele incluir partes animadas con esta técnica. Y el último rasgo tiene que ver con el género. Generalmente Wes Anderson va por el lado más de la comedia, o mejor dicho, de la tragicomedia. Sus películas a veces se ríen de las propias tragedias de los personajes, de su patetismo o de su torpeza a la hora de accionar. En un mundo donde los mayores parecieran que fueran niños y los niños pareciera que hablan como si fueran adultos. Todo esto en un conjunto casi melodramático con mezcla de comedia y tragedia. El cuarto puesto de este top 4 que armo, empezamos con la película Vida Acuática. Tras preparar un plan para vengar la muerte de su colega a manos de un mítico tiburón blanco, el oceanógrafo Steven Zissou recluta a una tripulación que incluye a su esposa, a un periodista y a un joven que podría ser su hijo. En el puesto número 3 puse a los excéntricos Tenenbaum. Royal Tenenbaum y su mujer Ethel Lane, después de tener 3 hijos, Chas, Richie y Margot, se han separado. Chas, que trabaja en el sector inmobiliario, pareciera tener un don innato para las finanzas internacionales. Margot fue dramaturga y obtuvo una beca Braverman de $50.000 cuando aún estaba en el instituto. Richie fue campeón junior de tenis y ganó los campeonatos de Estados Unidos 3 años consecutivos. Pero todos los brillantes recuerdos de los jóvenes Tenenbaum quedan repentinamente borrados por 2 décadas de traiciones, fracasos y decepciones de las que considera que su padre es el principal responsable. El puesto número 2 es para el fantástico señor Fox. Un astuto zorro llamado Fox parece llevar una vida idílica con su esposa y con su hijo Ash, pero por las noches el señor Fox se dedica a robar gallinas, patos y pavos en las granjas vecinas, razón por la cual los granjeros deciden cazarlo. Y el puesto número 1 es para el Gran Hotel Budapest. Gustav, un legendario conserje de un famoso hotel europeo de entreguerras, entabla amistad con Zero, un joven empleado al que convierte en su protegido. La historia trata sobre el robo y la recuperación de una pintura renacentista de valor incalculable y sobre la batalla que enfrenta a los miembros de una familia por una inmensa fortuna. Como telón de fondo, los levantamientos que transformaron Europa durante la primera mitad del siglo XX.
Es para mí la obra maestra de este director la película Moonrise Kingdom. Años 60, familiares y amigos buscan a dos jóvenes amantes que han huido de su pueblo natal. Así quedarán de manifiestos viejos rencores y ocultas relaciones románticas entre algunos de los personajes que participan en la búsqueda. La próxima película de este director se va a llamar El despacho francés y va a estar más o menos ambientada en Francia después de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente va a ser una película de comedia y drama como suele ser el género de este director. Martin Scorsese es un gran fan de Wes Anderson. Wes Anderson ama mucho lo que es el teatro. De hecho, esto lo ha llevado mucho a sus películas. Como decía anteriormente, los rasgos estilísticos que tiene este director están muy sacados también del teatro. Sus películas, prácticamente sus puestas en escena, son bastante teatrales. Un cuadro bastante prolijo, con decorados y lo que es de utilería puestos a la perfección, que dan mucha información, y personajes que van entrando y saliendo de ese cuadro, ¿no? Como también esos movimientos de cámara muy perfectos. Esto es mucho del teatro, ¿no? Y es por eso que, bueno, este director te das cuenta que al amar mucho el teatro, todo eso lo vuelca a su cine. Su color favorito es el amarillo. En la mayoría de los títulos que vemos en las películas de Wes Anderson, incluso en textos que salen en su película, está realizado con una sola tipografía que se llama Futura. Tiene como una obsesión con esta tipografía bastante retro que utiliza en todas sus películas. La mayoría de sus personajes suelen usar anteojos bastante grandes, casi al rozar con lo ridículo, y utiliza mucho en lo que es la banda sonora canciones como los Rolling Stones. Es un director que le encanta hacer cámara lenta al máximo. Owen Wilson es su gran colega y amigo. Bill Murray es el actor fetiche de Wes Anderson. De hecho, actúa en la mayoría de sus películas, creo que en todas menos una. La película favorita de Wes Anderson es El bebé de Rosemary. Wes Anderson tiene una fascinación por los hoteles. De hecho, también en la mayoría de sus películas vemos algo que tenga que ver con un hotel. La mayoría de las personas que actuaron en la película El Gran Hotel Budapest no eran actores, sino que era gente que verdaderamente trabajaba ahí y que fueron reclutados por la producción de Wes Anderson para incorporarlos al elenco. Y por último, Wes Anderson usaba el Googlear, el famoso programa online de Google, para ir a buscar locaciones. El puntaje de este director es... Hasta aquí, gente, hemos llegado con otro video que conformará la biblioteca de directores de cine. Si te ha gustado, como siempre, compartilo y nos volveremos a ver en uno próximo. No te olvides de ver mis videos anteriores. Hasta la próxima.